El siguiente contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Es apto para toda la familia. A esta hora se integran los servicios informativos de la Presidencia de la República para que conozcan de primera mano todas las acciones del Gobierno Nacional. Aquí comienza Noticias del Mediodía en Casa de Nariño en línea. El futuro es de todos. En Colombia a las 12 del día, 3 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía de Casa de Nariño en línea, un espacio de servicio de la Presidencia de la República para todos los colombianos. Saludamos a quienes nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales del Gobierno Nacional y de la Presidencia de la República. La temperatura a esta hora en Bogotá es de 17 grados centígrados. Tenemos muchas noticias para hoy. Aquí están nuestros titulares. Sean bienvenidos. El Ministerio de Salud expidió la resolución para incrementar los aforos en lugares y eventos masivos públicos y privados. Sobre este y otros temas del COVID, en segundos habla en Casa de Nariño en línea Luis Alexander Moscoso, viceministro de Salud. Avanza la implementación del Estatuto Temporal de Migrantes Venezolanos. A la fecha, 1.182.059 ciudadanos venezolanos ya están en proceso de regularización. Un nuevo paso hacia la transición energética dio Colombia. La subasta para energías renovables no convencionales fue exitosa y asignó contratos para 11 proyectos que deben iniciar operaciones en enero de 2023. Roma rinde homenaje a Gabriel García Márquez al presentar la vía que lleva su nombre en la Ciudad Eterna. La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez afirmó que este es un honor para todo el país. Aprobado en primer debate en la Cámara de Representantes el proyecto de ley Sacúdete. La iniciativa busca establecer como política de Estado este programa del gobierno para el desarrollo de la juventud. El 95.5% de las instituciones educativas del país opera con la presencialidad. A la fecha, más de 7.500.000 estudiantes registran su asistencia a las aulas. Casa de Nariño en línea. El personaje en Noticias Casa de Nariño en línea. 12 del día, 5 minutos en Colombia, y el personaje del día, por supuesto, es el viceministro de Salud, el doctor Luis Alexander Moscoso. Muchísimos temas con él. Viceministro, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lodovan, a todos los compañeros y un saludo especial para todos los colombianos. Muchísimas gracias, como siempre, señor viceministro. Y pues la primera pregunta tiene que ver con la resolución que ha expedido el Ministerio de Salud sobre el tema de incrementar los aforos en lugares o eventos masivos públicos y privados. ¿Cómo va a ser? ¿Qué dice esta resolución? ¿Y se va a exigir el carnet de vacunación, señor viceministro? Básicamente en las ciudades que tienen, por ejemplo, aforos hoy establecidos del 75%, si los establecimientos, bares, discotecas, estadios, centros de eventos masivos, de billares y otros, desean aumentar sus aforos al 100%, tienen que tener la exigencia del carnet. Entonces, estos establecimientos informarán a la entidad territorial que acogen esta medida, y las entidades territoriales en las acciones de inspección y vigilancia, cuando los visiten, encontrarán los aforos completos, pero podrán verificar que estén cumpliendo con el requisito de que las personas que entren estén vacunados con al menos una dosis. Si usted, por ejemplo, no se ha vacunado y va a entrar, cerca de estos sitios van a haber puntos de vacunación donde podrá vacunarse. Puede que no esté protegido para este ingreso a este establecimiento, pero seguramente la protección de los demás lo ayudará, pero usted estará protegido en los siguientes días. Entonces vamos a ir trabajando. Se escogió esta estrategia para incentivar la vacunación en los grupos de jóvenes, los grupos que mayoritariamente acuden a estos centros que son el porcentaje de vacunación de personas por vacunar más grande que hoy nos falta.
Carlos Fernando, le escucha al señor viceministro. Muy buenas tardes, viceministro Moscoso. ¿En qué ciudades del país se piensa desplegar esta normativa nueva del Ministerio de Salud y del Gobierno Nacional? Hoy la podemos hacer en todas las ciudades, en todo el país. Las ciudades tienen un índice que les permite establecer el porcentaje de aforos. Las ciudades con índice de resiliencia alto, más del 75, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, pueden subir del 75 al 100%, pero otras como por ejemplo Cali, Villavicencio, Montería, que están en un índice del 50, pueden subir al 75% los aforos, siempre y cuando se cumplan dos reglas básicas. Primero, por el carnet de vacunación, que digan que se aplicó una dosis, y segundo, el uso del tapabocas. Zaguira. Buenas tardes, viceministro. Hay una actualización en materia de vacunación. Las personas que fueron diagnosticadas con COVID-19 podrán vacunarse 30 días después de esta información. ¿Desde cuándo empieza a regir esta decisión? Desde ya. Si usted sufrió COVID, si usted tuvo COVID y lleva más de 30 días de aplicarse el COVID, puede aplicárselo a partir del día 30. No significa que si usted tiene 2 o 3 meses y no se ha vacunado, puede hacerlo en cualquier momento de ese día en adelante. ¿Esto qué busca? Garantizar mejores inmunidades de los colombianos. Igualmente, recuerde que para la segunda dosis tenemos establecido un periodo de 28 a 84 días. Si usted está en ese periodo, vaya y aplíquese la vacuna está disponible. Y el tercer grupo, recordar que estamos en este momento incentivando, es el grupo de las personas de 70 años o más que ya tuvieron más de 6 meses desde la aplicación de la segunda dosis. Estas personas deben presentarse a sus puntos de vacunación para actuar por esa dosis de refuerzo. Y uno de los temas que vi en los titulares el día de hoy, el tema de los migrantes. Hoy está abierta la posibilidad a todos los migrantes que se vacunen en el país. Lo único que tienen que tener es decir su nombre y su edad y vayan y vacúnense. Es muy importante porque la población migrante, independiente de su condición, la necesitamos para minimizar esa transmisión y para generar la inmunidad colectiva que requiere el país. Viceministro, no necesita un migrante solo decir, mire, me quiero vacunar y ya. Así de simple. No más, migrante, me llamo Carlos Pérez, mi edad son 35 años, si tiene algún documento lo registrarán y si no, lo censarán y se puede vacunar. Y adicionalmente lo vamos a estimular para que utilice el Estatuto de Protección Temporal tan importante para este grupo de población. Pues muy buena noticia, señor viceministro, para los migrantes que se pueden vacunar como estamos escuchando. Manuela Prieto, su pregunta para el señor viceministro. ¿Qué tal, viceministro? Muy buenas tardes. Todo está listo para la jornada del día sin IVA. El ministerio expidió una circular con los lineamientos para los diferentes alcaldes del país. El uso del tapabocas, por ejemplo, es obligatorio. Hablemos un poco de esos protocolos de bioseguridad y cuál es el llamado que ustedes están haciendo a la ciudadanía. Día muy importante para el país, día que consolida o se está trabajando en el marco de esta reactivación económica que es muy importante, no solamente para el sector empresarial, para el sector comercial, sino para el trabajo, para el empleo de los colombianos, para ir recuperando eso que perdimos en la pandemia. Pero esto lo tenemos que hacer de forma responsable y segura. Por eso recordar que ojalá, si voy a asistir, esté vacunado. La vacunación es la medida más protectora. Si usted no se ha vacunado, vacúnese hoy o vacúnese el mismo día. Puede que ese día no lo proteja, pero para eventos siguientes. Entonces, lo primero es la vacunación, pero no es obligatoria para el establecimiento. Hay que dejarlo claro. Usted, si no se ha vacunado, puede asistir. Esto es una recomendación. Lo que sí es obligatorio es el uso del tapaboca dentro del establecimiento. Y lo segundo, la recomendación de la distancia, conservar por lo menos 1 metro entre personas aún en los establecimientos. Entonces, el tapabocas y la distancia y una gran cantidad de personas vacunadas nos va a minimizar el riesgo. Y también advertirles y recordar que cuando me quito el tapabocas para ingerir un alimento, para tomar una bebida, debo estar a mayor distancia de las personas porque corro mayor riesgo. Si nos cuidamos y nos protegemos, podemos tener un día del IVA, un día sin IVA, que sea muy bueno para la economía, que sea muy bueno para el empleo, pero que también nos permita actuar con seguridad y responsabilidad. Señor viceministro, queremos insistir en un tema y es el asunto de la vacunación de las madres gestantes. Estamos aterrados, sé que usted ha insistido en el tema, el propio ministro Fernando Ruiz, es para que las madres gestantes se vacunen. Muy preocupados. La primera causa hoy de pérdida de vida en nuestras gestantes es el COVID.
es el COVID. Hemos perdido más de 228 mujeres en estado de gestación y posparto por COVID. Es una cantidad muy grande de pérdida de vida, dolorosas. Y esta pérdida de vida y estos efectos negativos se pueden minimizar si nos vacunamos. Las vacunas están disponibles. Tenemos un porcentaje todavía muy pequeño de mujeres en estado de gestación para vacunarse. Ya fueron a su médico, ya su médico les dio su autorización. Por favor, vacunémonos, minimicemos el riesgo, y un riesgo doble, porque es el riesgo para usted que está en embarazo, pero también para ese bebé que está programando traer al mundo. Carlos. Viceministro, dos en una. Primero, el Ministerio estudia la posibilidad de ampliar la aplicación de la dosis de refuerzo a los mayores de 60 años. Esto apenas es un estudio. Y segundo, los niños mayores de 12 años que ya recibieron su vacuna, su primera dosis, ¿cuánto tiempo tienen que esperar para la segunda? ¿Más de 84 días? ¿60 días? ¿Cuánto es el tiempo que deben esperar? Lo primero, el Ministerio está estudiando la posibilidad de la vacunación de personas de 60 y más años, la tercera dosis, 6 meses posteriores. Estamos revisando todas las evidencias correspondientes y yo creo que rápidamente, en cuestión de días o semanas, se tomará alguna decisión al respecto. Igualmente se está evaluando la autorización para vacunar niños de 6 a 11 años. Ya tenemos un concepto positivo del ENVIEMA, tenemos un concepto muy válido y muy importante de las sociedades científicas, las sociedades de pediatría, las sociedades de infectología, donde lo consideran válido. Entonces estamos revisando los diferentes aspectos y en cuestión de días vamos a tener una respuesta para Colombia. Entonces alistémonos en esos grupos para salir a vacunarnos masivamente. Igual, hoy estamos aplicando vacunas para niños de 12 a 17 años, preferentemente con Moderna. Lo que le estamos diciendo a nuestros niños es, si bien hay un lapso de 28 a 84 días, vacúnese a los 28 días para que podamos tener un diciembre un poquito más tranquilo y con una mayor cobertura y una mayor protección. Viceministro, usted toca un tema muy importante y se acercan las festividades de diciembre, y una noticia importante es que el INVIMA pues ya aprobó la dosis de Sinovac para niños entre los 6 a los 11 años. Por decirlo de cierta manera, ya el balón se encuentra del lado del Ministerio de Salud. ¿Qué hace falta para que ya se puedan aplicar estas dosis a los menores de edad? Estamos con el INVIMA trabajando algunas precisiones técnicas. Era muy importante el concepto de las sociedades científicas, especialmente las de pediatría y de infectología, que nos lo dieran. A nosotros nos gusta trabajar con el consenso, con el trabajo de todos, y yo creo que, como dice, está en nuestras manos y es un tema de horas o de días esta definición, que es una definición muy importante. Y ya que tocas el tema de diciembre, acabamos de pasar una semana de receso. Una semana de receso importante, generó una mayor actividad del turismo, visitamos familiares, nos relacionamos con otras personas, pero esto nos generó un ligero incremento en el número de casos y de ocupación de unidades de cuidado intensivo. Eso significa que todavía tenemos un riesgo. Este mayor incremento se dio en las ciudades que tenían una presencia importante de Delta, o sea, Delta sigue siendo un riesgo y sigue siendo peligroso. Nosotros vamos a tener un diciembre donde probablemente Delta tenga una mayor participación y de pronto sea la dominancia en parte del país. Si tenemos el linaje Delta circulando en parte del país y tenemos unas interacciones mucho mayores, matrimonios, bautizos, primeras comuniones, grados, velitas, novenas, Navidad, Año Nuevo, y tenemos muchas más interacciones con un linaje mucho más transmisor, vamos a tener riesgo de mayores contagios. Tuvimos aumento en ciudades con muy buenos niveles de vacunación. No tuvimos más consecuencias más altas precisamente por esos niveles, pero las interacciones de diciembre son mucho más altas, y si no tomamos las medidas vamos a tener un riesgo de ese pico que no queremos ver, pero está en nuestras manos, o más que todo en nuestro brazo, la posibilidad de disminuir ese riesgo. Invitar a los jóvenes de 12 a 24 años, que tenemos menos de la mitad vacunados, vaya, vacúnese, protéjase usted, pero también proteja a su
su familia. Usted tiene menos efectos, pero no significa que no los tenga. Hoy perdemos triste y dolorosamente vidas de personas jóvenes, tenemos personas hospitalizadas en unidades de cuidado intensivo, pero también tenemos una responsabilidad global. Los jóvenes pueden ser transmisores y pueden llevar esa infección sin sentirlo a sus casas, a sus familias, a los lugares. Entonces, vacunándonos minimizamos esos riesgos. Pues muchas gracias, viceministro. Tal vez una última pregunta que nos hace un televidente en el caso de las madres gestantes. ¿Ellas se pueden vacunar con cualquier tipo de vacuna, aunque obviamente todas son seguras, o hay una específica? No, solamente tenemos vacunas autorizadas para gestantes con Pfizer, y esto no porque las otras vacunas no lo hayan hecho, es porque las otras biológicas no hay estudios suficientes que prueben la seguridad en este grupo. Pfizer tiene unos estudios concluyentes al respecto, entonces pueden vacunarse con Pfizer. Hay Pfizer en todo el país para este grupo poblacional. Pues, señor viceministro de Salud, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí en Casa de Nariño en Línea. El doctor Luis Alexander Moscoso. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias al señor viceministro de Salud. Pues importantes mensajes que nos deja el señor viceministro, y este último sobre el tema de la variante Delta y lo que viene pues para finalizar el año. Tenemos que cuidarnos, tenemos que seguir con los protocolos de bioseguridad, lejos de las aglomeraciones, para después no tener dolores de cabeza. Primeras comuniones, matrimonios, velitas, grados. Las cenas, grados, todo lo que siempre en diciembre es tradición. La variante Delta, recordemos, es más contagiosa que la cepa original del COVID-19 y que el año pasado nos causó tanto lío en enero de este 2021. Por eso el llamado es al autocuidado. Inevitablemente en dejar las aglomeraciones para todo. Día sin IVA, autocuidado. Día sin IVA, autocuidado. Reuniones, autocuidado. Aforos en los sitios públicos. En los sitios públicos, autocuidado. No, la montonera todavía no. No, todavía no. 12:19 en Colombia, y vamos a ampliar precisamente uno de los temas que dialogamos con el señor viceministro de Salud, y tiene que ver con esta resolución que se expidió por parte del ministerio para incrementar los aforos en lugares públicos o privados. Veamos este mensaje, esta nota de Manuela Prieto. El Ministerio de Salud y Protección Social expidió este miércoles la resolución 1687, por medio de la cual se modifica la resolución 777 de 2021 para incrementar el aforo permitido en lugares o eventos masivos públicos o privados. El proceso se adelantará en 3 ciclos. Los aforos se habían venido estableciendo de acuerdo con ciclos. Un primer ciclo en el cual el distrito o municipio debería está por debajo de un 70% de cobertura de vacunación, con lo cual se obtiene un aforo del 25% para todo lo que son eventos culturales, deportivos, lugares de ocio, discotecas y bares. El ciclo 2 iniciará en el momento en el que el municipio o distrito alcance una cobertura del 70% de la vacunación contra el COVID-19 de la población priorizada en la fase 1, 2 y 3. En estos casos, el aforo de dichos eventos puede ser del 50%. La modificación que estamos haciendo es que este aforo se puede incrementar al 75%, si se exige por parte de los organizadores de dichos eventos o el carnet de vacunación al 100% de las personas que ingresan a dichos establecimientos. Para el ciclo 3, así se adelantará el proceso. En el ciclo 3, que son las ciudades y municipios y distritos que se encuentran entre el 0. Con índice de resiliencia mayor al 0.75%, el aforo que se venía permitiendo es del 75%, pero se puede incrementar al 100% con la exigencia de carnet de vacunación y al 100% de las personas que ingresan a estos eventos. Los alcaldes deben verificar y deben establecer las políticas y los diferentes procedimientos para la verificación del cumplimiento de dichos aforos, y también deben aplicar las sanciones correspondientes en caso
de que no se haga, cumpla estricta medida de la exigencia del carnet de vacunación. La resolución también contempla que los establecimientos que presten servicios de hospedaje pueden disponer de todas sus habitaciones y los servicios asociados al hospedaje, es decir, alimentación, recreación y esparcimiento, deberán cumplir con los aforos definidos en la resolución. Todas estas medidas están orientadas fundamentalmente a lograr que en las diferentes ciudades y municipios del país se avance en el plan de vacunación y que podamos disfrutar de estas actividades recreativas, culturales, deportivas, de manera segura. Frente al servicio educativo en educación inicial, preescolar, básica y media, el documento establece que debe adelantarse de manera presencial, incluyendo los servicios de alimentación escolar, transporte y actividades curriculares complementarias. El ministro además explicó que si la ocupación de camas UCI de un departamento es mayor al 85%, el transporte público de ese departamento deberá operar con un aforo máximo del 70%. El aforo podrá aumentarse por encima del 70% si la ocupación de camas UCI es inferior al 85%. Y otra noticia, Carlos, antes de que entre en materia más noticias de salud, recordando lo que dijo el viceministro, que estábamos hablando internamente, y es que ese mensaje para la población migrante, esa política fraterna de nuestro gobierno, de que los migrantes se pueden vacunar, simplemente decir yo me llamo tal, me quiero vacunar y ya. Por supuesto, de los migrantes hermanos venezolanos, más de 1.300.000 ya hicieron el registro. Y ya están a la espera de la entrega de su documento, pero ya con el registro ya es una identificación, está en una base de datos y lo pueden hacer. Como siempre, el viceministro Moscoso nos da primicia. Así es. Otras noticias de salud, Carlos. Y muy activo el ministro de Salud, Fernando Ruiz, porque ahora en otro informe de Manuela Preto nos va a contar acerca de los retos de fin de año en materia de salud pública en Colombia, no solamente por el tema del COVID. También el ministro no descartó que a largo plazo las dosis de refuerzo lleguen a más poblaciones de nuestro país. Manuela. La situación de la pandemia, el Plan Nacional de Vacunación y la agenda para los próximos meses, que incluye el Plan Decenal de Salud Pública y la seguridad sanitaria, fueron temas centrales del encuentro que sostuvo el ministro de Salud, Fernando Ruiz, con los secretarios de salud del país. Yo creo que es un balance bastante satisfactorio, pero unos retos también muy grandes de lo que es de aquí a final del año, de final de gobierno, de año y final de gobierno en la ejecución. El jefe de la cartera de salud no descartó la posibilidad de que las dosis de refuerzo lleguen a más poblaciones como los mayores de 50 años. Sin embargo, precisó que estas decisiones dependen de la evidencia científica y que a la fecha la única autorizada es en mayores de 70 años. Llevamos tercera dosis para mayores de 70, esa ya está aprobada. Nosotros estamos estudiando hasta ahora la opción de abrir una tercera dosis para mayores de 50. Eso será una decisión que se tome en lo que resta de este año. Frente a la vacunación de menores con Sinovac, el ministro detalló que sostuvo una reunión con sociedades científicas para tomar una determinación en ese proceso. Los niños estamos pendientes de que ya el INVIMA nos dio, ese aval inicial. Anoche tuve una reunión con las sociedades científicas, la Sociedad de Pediatría, la Sociedad de Infectología y la Sociedad y toda la Sociedad de Inmunología, y estamos esperando un pronunciamiento de lo que es este consenso de expertos, porque es el que le da la recomendación científica a la población colombiana. Con base en eso nos reuniremos en el Comité Asesor de Vacunas para definir el arranque de la vacunación. Se espera que Colombia alcance la meta de vacunar al 70% de la población con al menos una dosis a mediados de noviembre. Casa de Nariño en línea. Gobierno de Colombia. El futuro es de todos. Eslobodan Carlos Fernando, uno de los temas del día es el Día Sin IVA que inicia el día de mañana, esa primera jornada del 2021. El presidente Iván Duque se refirió a esta fecha, instó a los colombianos a hacer uso de los protocolos de bioseguridad, pero también a comprar colombiano. Escuchemos al mandatario de los colombianos. El próximo 28 de octubre tendremos este primer día sin IVA de este año. ¿Y qué esperamos de todos los colombianos?
Hombre, lo primero, que lo hagamos con todos los protocolos de bioseguridad, el tapabocas, el distanciamiento, que tengamos también la desinfección, el lavado de manos. También es bueno decirlo que están abiertas las plataformas digitales para la compra, o sea que no necesariamente toca estar presencialmente, es decir, se puede habilitar las dos formas. También se habilitó el pago en efectivo y esperamos también que las familias puedan comprar estos productos que están exentos, que esto ayude a liquidar inventarios, que contribuya a la reactivación y no sobra echar la cuñita, comprar lo nuestro, comprar lo colombiano. Que pensemos en todas estas empresas de nuestro país que han salido también de esta crisis y que por supuesto se verán beneficiados con la adquisición de todos los colombianos. Así es, hay que comprar lo nuestro y apoyar a nuestras empresas, a nuestros empresarios y a nuestros trabajadores también. 18 billones de pesos es el cálculo y la meta que tienen los comerciantes y sobre todo nuestros emprendedores de vender en este día sin IVA, en esta primera jornada. Así es. Y el presidente de la República también se pronunció a la pregunta de los medios de comunicación, de los medios colegas, sobre la nueva estrategia de los Estados Unidos en materia de lucha contra las drogas. El presidente fue enfático al señalar que esta nueva política está totalmente alineada con lo que está haciendo Colombia, con los intereses de nuestro país, y destacó varios aspectos que son coincidencia, como la sustitución de cultivos ilícitos, la erradicación manual, el desarrollo de proyectos productivos y por supuesto las operaciones de interdicción. Esto dijo el mandatario de los colombianos. La política que ha sido anunciada está en total alineación con la política nuestra de Ruta Futuro, porque Ruta Futuro no es una política basada en una sola solución. Ahí tenemos erradicación de cultivos que se mantiene, ahí tenemos sustitución de cultivos que se mantiene, ahí tenemos desarrollo alternativo que se mantiene y también tenemos la posibilidad dentro de nuestra capacidad nacional de utilizar mecanismos de precisión donde correspondan. Pero también algo muy importante, las interdicciones, que también está en ese marco de política y que está en la política nuestra de Ruta Futuro. Por eso hemos alcanzado las mayores incautaciones de droga de la historia de nuestro país, superando las 500 toneladas. Y también tengo que hacer mención a lo que tiene que ver con la destrucción de laboratorios. Entonces yo creo que estamos alineados y en lo que tiene que ver con los mecanismos de precisión, nosotros seguiremos avanzando paso a paso con los lineamientos que nos ha establecido la Corte Constitucional. El presidente también despejó dudas sobre lo que será el proceso de extradición de alias Otoniel, de Úsuga David, extradición hacia los Estados Unidos. Manifestó que por supuesto responde a esta indagación jurídica o judicial que tiene la justicia de Estados Unidos por el tema del narcotráfico, pero que una vez cumpla ya su condena, pues regresa a Colombia a responder por lo que hizo aquí. Sí, lo que ha dicho el presidente de la República es que si bien obviamente hay una prioridad para extraditarlo porque tiene varias órdenes, solicitudes de extradición en los Estados Unidos, esto no quiere decir que este señor no responda por los crímenes que ha cometido acá en Colombia. Sí. Y de eso obviamente también se identifica con la cooperación judicial con los Estados Unidos. No solamente se extradita, sino hay un acuerdo de cooperación para que él desde allá, preso en las cárceles de los Estados Unidos, responda por los delitos, la cantidad de delitos que ha cometido este delincuente en nuestro país. Una pildorita para la memoria. Ya hay un antecedente de este tema, de este tipo, el señor Mancuso. Así es. Pagó condena en Estados Unidos y ya estaba cantando acá. Así es. Esto dijo el presidente. Él está solicitado una extradición por delitos de narcotráfico y la captura de Otoniel es con fines de extradición. Y yo he dicho que aún con la extradición, que debe proceder y que ojalá proceda con la mayor velocidad, se tiene también que garantizar la cooperación que la hemos tenido con los Estados Unidos para que este sujeto, este delincuente, este bandido, siga también aportando a los procesos que hay en su contra en Colombia. Y que cumplía la sentencia en los Estados Unidos, acá también lo esperan las cárceles colombianas. Casa de Nariño en línea. Otra noticia importante se refiere a la apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela. El gobierno nacional desde el mes de junio, desde el 2 de junio exactamente, pues abrió la frontera entre ambos países. La noticia es que el día de ayer Venezuela, el régimen venezolano, decidió reabrir esta frontera. Por lo tanto, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, en declaración a medios de comunicación se refirió a que el gobierno colombiano continúa con los protocolos de bioseguridad y recordó la reapertura de nuestro país que fue desde el 2 de junio. Escuchemos al director de Migración.
Queremos reiterar a la opinión pública desde Migración Colombia que desde el 2 de junio de este año la frontera de Colombia con Venezuela se encuentra abierta por decisión del presidente Iván Duque. Desde esa fecha, no solo existe el canal humanitario que se estableció aún en tiempos de pandemia durante 14 meses, sino todas las personas, colombianos y venezolanos, pueden entrar y salir hacia Venezuela en un horario que va de las 6 de la mañana a las 5 de la tarde, bajo un sistema de pico y documento. Quiere decir que los venezolanos podrán salir en fecha par cuando su documento termine en par y podrán salir de Venezuela e ingresar a Colombia en días impares cuando su documento termine en un número impar, entre las 6 de la mañana y las 5 de la tarde. Colombianos no están sujetos a esa restricción. Tratándose del comercio binacional terrestre de carga, trabajamos en los protocolos para restablecer esa operación. Quiere decir que en este momento todavía no es posible movilizar carga por norte de Santander como sí es posible hacerlo por La Guajira. No está permitido el paso de vehículos en esta zona, como tampoco está permitido el paso de buses que transporten personas. La economía. En Noticias Casa de Nariño en línea. 12 del día, 33 minutos, y la noticia económica es bien importante porque Colombia ha logrado un nuevo hito en materia de transición energética que va a multiplicar por más de 100 veces la capacidad de nuestras energías renovables. Recuerda ayer, Carlos Fernando, que hablamos de las subastas de energías renovables, pues fueron asignadas obligaciones por 800 megavatios. Esto en cristiano quiere decir que él es el equivalente al consumo de 800.000 familias colombianas. En total se asignaron ayer 11 contratos, 11 proyectos mejor, de energía solar que deberán comenzar a cumplir sus obligaciones de suministro de energía a partir de 2023, y esto representa una inversión cercana a los 3.3 billones de pesos que también va a generar empleos en las zonas donde estén estos proyectos solares. En 9 departamentos de Colombia. Y deben entrar ya en operación. Se enciende el bombillo, iba a decir. Bombillo. El 1 de enero de 2023 es la fecha límite para que estos proyectos que le van a generar beneficio a nuestros colombianos en las regiones de estos 9 departamentos sea una realidad. Así es, pues el ministro de Energía, Diego Mesa, nos explica los alcances de lo que se logró el día anterior. Bueno, acabamos de presentar los resultados de la nueva subasta de energía renovable no convencional. Las cifras más importantes es que hoy le contamos a los colombianos que adjudicamos 11 nuevos proyectos de energía solar a gran escala en el país. Esto tiene una capacidad instalada equivalente de 800 megavatios aproximadamente, y con esta cifra podemos cumplirle a Colombia diciendo que ya multiplicamos por más de 100 veces la capacidad instalada de energías renovables no convencionales que encontramos en el año 2018. Adicionalmente, estos 11 proyectos se traducen en 3.3 billones de pesos en inversiones, 4.700 nuevos empleos de calidad y algo muy importante en materia ambiental, una reducción de cerca de 465.000 toneladas de CO2 al año. Adicionalmente, esta subasta, como en la subasta del 19, permitió la entrada de nuevos agentes al mercado colombiano. Destacamos la entrada de EDF de Francia, de TW del Reino Unido, de Canadian Solar de Canadá y 2 empresas españolas como SolarPack y Energen. Además, también la nueva energía llega a nuevas regiones del país, 9 departamentos en total, departamentos que no contaban con proyectos de energía renovable no convencional, como es el caso del Magdalena, el caso de Caldas, el caso de Cundinamarca, además de otros departamentos que ya contaban con proyectos como Antioquia, Atlántico, Córdoba, Meta y Tolima. Entonces, esta es una muy buena noticia y seguimos cumpliendo la Colombia con la transición energética, que es el legado para el presente y el futuro de Colombia. Otra noticia positiva que reconfirma la reactivación económica segura del país la tiene el sector transportador aéreo. Reactivación aérea. Sí, señor. Desde enero a septiembre, 30 de septiembre, corte de 30 de septiembre de este año, del 2021, se han movilizado más de 20 millones de pasajeros en todo el país. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, entrega esta información, este balance. Aquí dentro del Foro de Líderes de ALTA, que es la agremiación
que agrupa a todas las empresas que están vinculadas a la cadena de valor del sector aeronáutico, desde aerolíneas, proveedores, consultores, dando la buena noticia de las cifras de reactivación del sector aéreo en Colombia. Colombia va liderando con México la reactivación del sector aéreo. Estamos en una recuperación en promedio del 85% frente al año 2019. Obviamente con una mayor proporción doméstica. En el mercado doméstico ya vamos en un 92% de recuperación frente al 2019 y en el mercado internacional, derivado obviamente de restricciones, de cuarentenas que se imponen en otros países, vamos en un 66%. Pero como vamos, creo que vamos muy bien. Somos un país que ha venido liderando esta reactivación de conectividad de la industria aeronáutica y de la conectividad aeronáutica, y es gracias a un trabajo muy articulado con todos los actores, concesionarios, aerolíneas, autoridades domésticas, autoridades extranjeras y bajo obviamente los lineamientos de la OASI y con el apoyo de gremios como la IATA y ALTA. Casa de Nariño en línea. Gobierno de Colombia. El futuro es de todos. Y antes de la pausa, como siempre, y antes de la actualización de noticias, saludamos a algunos de nuestros seguidores de Casa de Nariño en línea. A esta hora saludamos a Dubán González, a Yolanda Pérez Bona, a Carolina Rodríguez, también saludamos a John Jairo Páez, a Patricia Carreño, a Sadira Zavala, César Augusto López, Johnny Sánchez también. Sigo con la lista. También saludamos a esta hora a Diana Gómez, Juan Martínez, Gloria Zavala, Oscar Tirado y también Ricardo Hernández. Gracias por estar con nosotros y por seguir el noticiero de Casa de Nariño en línea. Y vamos a recordar, como siempre lo hacíamos Carlos Fernando, pues las rutas para conocer los contenidos de nuestra página. Es fácil a través de la página oficial web de la Presidencia de la República, www.presidencia.gov.co/casa-narino-línea. En YouTube el canal se llama Presidencia de la República Colombia. En Facebook estamos como Presidencia de Colombia y en Twitter @infopresidencia. La información de primera mano de las acciones del Gobierno Nacional y de la Presidencia de la República. Y también hay otra ruta más fácil todavía, Sajira, que es ingresando, vamos a ver. Así es, lo van ingresando a través de la página de la Presidencia de la República. Simplemente se van al buscador Google, allí pues escriben Presidencia de la República, le dan clic al primer enlace que les aparece, allí en un segundo paso entran al sitio de la página de la Presidencia de la República y luego se van a la pestaña que dice Prensa. Allí justamente en la última parte aparece el nombre de este gran noticiero Casa de Nariño en línea. Y por supuesto, allí encontrarán toda la información de este informativo que día a día les trae las mejores informaciones del Gobierno Nacional. Ahí estará en segundos, en minutos la entrevista ya con el viceministro de Salud, el doctor Moscoso, y todas las notas, los desarrollos informativos del noticiero de Casa de Nariño en línea. Vamos a actualizar las noticias en Casa de Nariño en línea. La reactivación aérea en el país en 2021 es un hecho y se han movilizado más de 20 millones de pasajeros, reportó el Ministerio de Transporte. Bancoldes ha desplegado 50 líneas de crédito para apoyar a las MIPYMES afectadas por la pandemia en 990 municipios del país. Antioquia se convirtió en el primer campeón de Ultimate como parte de los cuartos Juegos de Mar y Playa en el Golfo de Morrosquillo. Casa de Nariño en línea. Hacemos una pausa y en segundos anuncios importantes de la primera dama, doña María Juliana Ruiz. También tenemos noticias importantes de desarrollo de obras del Ministerio de Transporte e Invías en el departamento de Amazonas. Noticias de la cultura, una bien interesante, bien importante, Carlos. Roma rinde homenaje a Gabriel García Márquez con la apertura de una calle que lleva su nombre. El ciudadano colombiano más internacional de todos. Así es. Importante noticia en nuestra cultura, todo esto en segundos. Ya regresamos en Noticias Casa de Nariño en línea. Cuando una vacuna es aplicada, una puerta se abre. Y después de un año largo, todos sabemos lo que significan las puertas abiertas. Más empleo, más vidas salvadas, más sueños por cumplir. Poner el brazo es poner el alma. Porque cuando una vacuna es aplicada,
Colombia se reactiva de manera segura. Mi vida no tiene precio, ni marca, ni color, ni condiciones. Por eso yo ya me vacuné. Con Pfizer, Con Sinovac, con Janssen, con AstraZeneca, con Moderna. porque todas son seguras y efectivas. Porque no dejo que los rumores me engañen. Porque no discrimino. Vacúnate tú también. Vacúnate tú también. Gobierno de Colombia. Es con hechos que le cumplimos a Colombia, con más de 490 reuniones realizadas en el Pacto Colombia con las Juventudes, en donde escuchamos las propuestas, ideas e iniciativas de más de 14.600 jóvenes entre los 18 y los 28 años. El resultado es un documento público que compromete a todas las instituciones responsables a participar en la realización de esas ideas. Gobierno de Colombia. Mijita, sí, usted, la que cree que el arroz engorda, coma tranquila que el arroz no es una harina, es un cereal fuente de proteína, alimenta, da energía y no tiene gluten, así que hágale con confianza a la cuchara, mija. Consumamos lo nuestro, al desayuno, al almuerzo y a la comida. Pidamos más arroz, el sabor de Colombia. El campo es de todos. Es con hechos que le cumplimos a Colombia con la tasa más baja de homicidios en 45 años. Esta no es solo una cifra, se traduce en vidas que se han salvado gracias a los diferentes programas de prevención de delitos. Gobierno de Colombia. La gestión social con hechos. Así es la gestión social con hechos, pues precisamente la primera dama de la Nación, María Juliana Ruiz, participó en el Congreso Internacional contra Fenómenos Criminales que afectan la niñez, evento en el que expuso un balance sobre las acciones del despacho y el gobierno nacional. Además, presentó el caso de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes. Escuchemos a la primera dama de la Nación. Colombia ha logrado trascender y trabajar de manera colectiva, como les digo, en frentes que quisiera compartirles. Uno de ellos fue justamente ese marco normativo y ese contexto generalizado que de alguna manera también promueve la acción conjunta en la alianza. Estamos hablando de leyes como la ley de imprescriptibilidad frente a los casos de abuso o violencia sexual hacia los menores. Estamos hablando de la ley que prohíbe el maltrato físico o cualquier forma de castigo violento, agresivo hacia los menores. Estamos hablando del trabajo arduo que se vino realizando para la ley también que promulgaba ese sentir de avanzar hacia la cadena perpetua frente a los delitos sexuales contra menores, y algo trascendental que ha sido la ley que define ese Sistema Nacional de Alertas Tempranas. Esto es pensar de manera organizada, de manera absolutamente consciente, basada en el conocimiento, para combatir de manera eficaz este flagelo. Obras para un mejor futuro. Obras para un mejor futuro, pues las tiene el Ministerio de Transporte y el Invías. Culminaron con éxito la construcción de un muelle fluvial en Tarapacá, en el Amazonas, que tuvo una inversión superior a los 4.500 millones de pesos y que va a beneficiar a más de 4.000 habitantes en el Amazonas. Es una importante obra de servicio al ciudadano y de hechos que son los que muestra este gobierno. Bien, vamos a conocer este informe. Sí, señor. Gerson Beltrán, ¿no? Gerson Beltrán y Manuela Prieto. El gobierno nacional culminó la construcción del muelle de Tarapacá en Amazonas, el cual permitirá conectar las zonas más apartadas con los centros urbanos más grandes del país mediante el desarrollo de la infraestructura fluvial.
Con una inversión de 4.520 millones, culminamos con éxito la construcción del muelle de Tarapacá, ubicado en el departamento del Amazonas. El proyecto mejora la conectividad de cerca de 4.200 amazonenses, quienes tienen el río Putumayo como único modo de transporte para desplazarse hacia Leticia, Puerto Asís o Puerto Nariño. La puesta en servicio de esta infraestructura también garantiza el proceso seguro de embarque y desembarque de personas y productos agrícolas, facilita la comercialización, reduce los tiempos de recorrido y mejora la seguridad de los usuarios. El proyecto, que hace parte de Colombia Fluvial, beneficia a 2,3 millones de colombianos a través de la ejecución de obras de infraestructura y el mantenimiento de los canales navegables a cargo de la nación. Cabe resaltar que el muelle hace parte de la hoja de ruta estructurada por el presidente Iván Duque Márquez para promover el desarrollo del transporte intermodal en el país, donde al pasar de 10.000 a 60.000 millones en cada vigencia, multiplicó por 6 el presupuesto anual destinado a intervenir la infraestructura fluvial. Ningún gobierno anterior había invertido recursos iguales o superiores. Simultáneamente, a través del INVIAS, el gobierno ejecuta una inversión de 62.800 millones de pesos en el departamento del Amazonas para concluir proyectos de infraestructura de transporte como la pavimentación de la vía Leticia-Tarapacá y la ampliación del muelle Victoria Regia en la ciudad de Leticia, los cuales hacen parte del programa Compromiso por Colombia. La cultura en Noticias Casa de Nariño en línea. Y antes de irnos para Roma, literalmente, saludamos a algunos de nuestros seguidores, a más seguidores a esta hora de Casa de Nariño en línea, a Fernando Vargas, a Efraín Mora, a Jorge Sandoval, a Héctor Recamán, Edgar Choice, también saludamos a Geraldine Mora, a Aurora Páez, a Michael Sarria, o Michael Sarria, a Luis Guerrero y a Jason Sánchez, que nos ven y nos escuchan a través de Twitter. Gracias por estar con nosotros y la invitación para que nos cuenten desde dónde nos escriben. Que reporten sintonía. Que reporten sintonía. Noticia gigante de la cultura en las calles de Roma. Carlos. ¿Cómo no darle despliegue al colombiano más universal de todos? Estamos hablando de Gabriel García Márquez, que tiene su calle por fin en Italia. Hay que recordar que la historia indica que Gabriel García Márquez llegó a la capital italiana el 31 de julio de 1955 como corresponsal del Espectador. Y allí, pues el cine lo enamoró. Su relación con Roma tiene que ver con el famoso Cinecittà, que era la escuela de estudios experimentales en Roma, y en donde aprendió todo del neorrealismo italiano con un maestro fundamental, Cesare Sabatini. Allí aprendió el tema del montaje, nunca terminó, pero el tema del montaje cinematográfico, cuentan sus biógrafos y los expertos, le sirvió para escribir unos cuentos, por ejemplo, En este pueblo no hay ladrones, y El coronel no tiene quien le escriba. Para él, el mejor libro que escribió, él, para él, lo dicho por el propio Gabo. Zahira nos va a contar esta historia porque Gabo tiene su calle en la ciudad eterna, en Roma. Gabriel García Márquez, más conocido como Gabo, llegó por primera vez a Roma el 31 de julio de 1955. En aquella época, el Nobel de Literatura ingresó a la capital italiana en tren y su visita, que duró casi un año y medio, se debía principalmente para cubrir la noticia sobre el estado de salud del Papa Pío XII. Por esos días, el creador del realismo mágico era corresponsal del periódico El Espectador. Después de 66 años, Roma rinde homenaje al Nobel colombiano. La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez inauguró la vía Gabriel García Márquez en Villa Borghese. Nos hemos encontrado para evocar a un maravilloso escritor, pero sobre todo a alguien que representa también algo que tenemos en común, los italianos y los colombianos. La influencia de Italia en su obra, su paso por Roma y la fascinación que le generó el neorrealismo y la cultura italiana le sirvieron de inspiración al Nobel colombiano para la consolidación de su estilo literario, razones por las cuales hoy una calle de Roma lleva su nombre. Colombia, por fortuna, tiene recursos naturales, pero también comparte ese activo maravilloso, la creatividad, la cultura, lo que hemos podido imprimir gracias a gente como García Márquez en las letras, en la literatura hispanoamericana. La ceremonia de inauguración estuvo adornada por mariposas amarillas, el Carnaval de Barranquilla, y contó con la participación del 2 veces rey vallenato Camilo Molina y del mítico flautista italiano Andrea Grimenelli. Gabo afirmó en una oportunidad que en Roma se sentía como en casa.
La economía. En Noticias Casa de Nariño en línea. Más noticias económicas aquí en Casa de Nariño en línea, pues la Dirección de Impuestos Nacionales explicó la manera en que funcionará el anticipo de la normalización tributaria. Veamos esta nota que nos ha preparado Sajira Iglesias y Gerson Beltrán. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el decreto 1340 del 25 de octubre de 2021. Reglamenta los artículos 2 al 6 de la Ley 2155 de 2010, Ley de Inversión Social, para que los contribuyentes que tengan activos omitidos o pasivos inexistentes en su información tributaria a 1 de enero de 2022 sean responsables del impuesto complementario de normalización. De esta manera, la ley da la oportunidad de subsanar dicha situación con una tarifa del 17% de la base gravable. Como novedad, en esta oportunidad, la ley contempló un anticipo del 50% de este impuesto que el contribuyente deberá pagar en una sola cuota entre el 16 y 22 de noviembre del 2021, de acuerdo con el último dígito del NIT, tal como lo indica el decreto 1340 del 2021, y debe calcularse sobre la base gravable estimada de los activos omitidos o los pasivos inexistentes. De acuerdo con la entidad, el contribuyente que realice el pago del anticipo de los activos omitidos representados en moneda extranjera deberá utilizar la tasa representativo del mercado, TRM, aplicable al día de entrega en vigencia de la Ley 2155, es decir, del 14 de septiembre de 2021. La declaración, liquidación y pago del impuesto de normalización se podrá llevar a cabo hasta el 28 de febrero del 2022. Es importante resaltar que tienen la obligación legal de incluir activos omitidos en sus declaraciones de impuestos nacionales quienes obtienen el aprovechamiento económico potencial o real de dichos activos. Con respecto a los pasivos inexistentes, se refiere a aquellos reportados en las declaraciones de impuestos nacionales sin soporte válido. Otra de las posibilidades que ofrece la Ley 2155 es reducir la base gravable del impuesto de normalización en un 50% para el caso de los contribuyentes que realicen inversión de los recursos repatriados a Colombia con vocación de permanencia en el país, es decir, por un término no inferior a 2 años, antes del 31 de diciembre de 2022. Más noticias económicas, especialmente para nuestras MIPYMES, para las pequeñas, medianas empresas del país que generan tanto progreso y tanto desarrollo. Bancoldex ha entregado más de 2 billones de pesos en 50 líneas de crédito para este sector tan importante y su cobertura va más allá de 990 municipios en todo Colombia. Escuchemos al presidente de Bancoldex hablando justamente sobre estos beneficios para las empresas. Hablamos de Javier Díaz Fajardo. Durante 2020 y 2021, años que han sido difíciles en términos de la pandemia, hemos sacado en Bancoldex más de 50 líneas de crédito para apoyar a nuestros empresarios. Son líneas de crédito que hemos subsidiado entre gobierno nacional, gobiernos departamentales, gobiernos municipales, cámaras de comercio, recursos movilizados por Bancoldex para llegarle a las micro, pequeñas y medianas empresas del país. Hemos desembolsado en este tiempo más de 2 billones de pesos que han ido directamente a las empresas para ayudarlas en su capital de trabajo, para ayudarlas en sus necesidades de modernización, para ayudarlas en términos de nómina, en fin, para todas las necesidades de las empresas y nos sentimos muy orgullosos de poder estar celebrando estas 50 plus líneas de crédito Bancoldex. Indicadores económicos del día de hoy, pues el dólar registra en 3.769,98 centavos. Por su parte, el euro en 4.372,79 centavos. Asimismo, el café registra $2.56 y el petróleo referencia WTI pues registra $83.60. Casa de Nariño en línea. Cambiamos de tema porque fue aprobado en el primer debate en la Cámara de Representantes el proyecto de ley Sacúdete, que es una política de Estado del Gobierno Nacional para el desarrollo de proyectos y servicios integrales para el desarrollo de los jóvenes, impulsar el emprendimiento y toda cantidad de acciones para los jóvenes de nuestro país. Programa importante del Gobierno Nacional, el programa Sacúdete. Así La idea es volverlo política de Estado. Así es. Veamos el reporte que nos ha hecho Sajira Iglesias.
El día de ayer fue aprobado en primer debate en la Cámara de Representantes el proyecto de ley Sacúdete, por la cual se establece la política de Estado Sacúdete para el desarrollo de la juventud y la continuidad del curso de vida de los jóvenes, y se dictan otras disposiciones. Así lo dio a conocer vía Twitter el consejero para las juventudes, Juan Sebastián Arango. Con esta se busca fortalecer talentos, capacidades y habilidades de jóvenes entre 14 y 28 años del país, convirtiéndolos en agentes de cambio y con impacto social. También crea la Comisión Intersectorial para la Juventud Sacúdete, cuya función principal es coordinar la implementación de Sacúdete, coordinar la gestión y articulación interinstitucional y establecer lineamientos para la implementación de la estrategia como una política pública de Estado. Noticias de la educación, porque ya el 95,5% de todas las instituciones educativas de Colombia tienen ya presencialidad. Los niños y los jóvenes ya están en clase. Excelente noticia. 7.500.000 estudiantes retornaron a las aulas y pues ya estamos cerca de volver a lo que se llama normalidad, por lo menos educativa, en lo que tiene que ver con esta pandemia que nos ha ocupado más de año y medio, casi 2 años. Natalia Dávila nos entrega esta importante información. La reactivación del servicio educativo de manera presencial se ha logrado con un trabajo en equipo entre los secretarios de educación, los rectores, los maestros y las familias. Es así como a corte del 22 de octubre, el 95,5% de las instituciones educativas ya registran clases presenciales para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes bajo condiciones de bioseguridad para toda la comunidad educativa. En estas instituciones educativas ya se registra una asistencia de 7.523.466 estudiantes, lo que representa el 75,5% de la matrícula. Para el 4,5% de las instituciones educativas que aún están pendientes por ofrecer el servicio educativo de manera presencial, es importante reiterar que el Gobierno Nacional ha asignado recursos adicionales por más de 1,2 billones de pesos para cofinanciar mejoras en infraestructura de las sedes educativas. Los deportes. En Noticias Casa de Nariño en línea. Y los deportes con los cuartos juegos de mar y playa. Carlos. Golfo de Morrosquillo. ¿Han visto la mascota? Yo no, la verdad. Es un camaleón, una iguana realmente, se llama Quillo, por el Golfo de Morrosquillo. Okay. En los cuartos juegos de mar y playa, y pues tenemos información acerca de el Ultimate. ¿Jugaron alguna vez frisbee? Claro que sí. Eso sí. Bueno, algunos locos por allá en los 90 decidieron mezclar el fútbol y el frisbee y crearon un deporte nuevo, se llama el Ultimate, y Colombia le va bien. Los juegos universitarios tienen mucho potencial, las universidades colombianas en esta categoría, y la selección Colombia se ha destacado en estos últimos 15 años. Pues bien, de Ultimate podemos decir que Antioquia se llevó la medalla de oro en los Juegos de Mar y Playa en el Golfo de Morrosquillo. ¡Apoderémonos del disco! ¡Vamos, defensa, defensa! ¡Antioquia, estamos a 1 del oro! Facilito, facilito. Es Bueno, una verdadera satisfacción. fiesta. Una fiesta y Chévere. especialmente la rivalidad deportiva sana, por supuesto, entre Antioquia y Valle en esta final del Ultimate, y ganó Antioquia. Ganó Antioquia. Y se llevó la medalla de oro, y pues en el medallero Valle lidera con 7 de oro, 19 en total, Bolívar con 6
ya está segundo. Bolívar de oro, 3 en total. Antioquia, que estaba punteando, comenzando los cuartos juegos, 4 de oro, 8 en total. Atlántico, que estaba, su tierra, señorita Zahira, estaba blanqueado. Estaba en cero. Blanqueado. Ya va cuarto, 3 de oro para 7 totales. Y Caldas ya ganó 1 de oro, 1 de plata, 2 de bronce con 4 totales en el quinto puesto en la medallería. Bueno, ¿han visto el rugby? Por supuesto. Sí, claro. Sí. El papá del fútbol, realmente, el soccer. Se hace en playa también. Y vemos al equipo ahora en este informe que nos presenta la periodista del Ministerio del Deporte, Liliana Mayorga, al departamento del Cesar. Pequeños los muchachos, jugando rugby en la arena. Fuerza, habilidad, resistencia. Son algunas de las características del rugby, pero no las únicas. El compañerismo en un deporte en conjunto como este nos enseña que la fuerza no solo va en el físico, sino en la unión. Los cesarenses, por ejemplo, saben cómo implementar a la perfección la frase de cajón que dice «La unión hace la fuerza». Desde asesoría de imagen hasta consejos de competencia, cuando tengan el balón, es que van a tener el balón de chocar o de penetrar. Si no tengas ese balón en la mano, Manny, ya si decidiste chocar, deja el toque. Sí. Los vallenatos saben cuidar, proteger y alimentar un interés común. En este caso, el camino al podio. Una unión como hermanos. Nos damos apoyo, nos damos amor, porque es importante sentir amor del otro, sentir ese apoyo como familia. Entonces, más que unidad, hermandad, somos una familia completa. Hermandad, compañerismo, camaradería. El rugby, más que tacleos y potencia, es un deporte que une y realza los valores para que cada uno de sus atletas se convierta en inspiración para niños, niñas y jóvenes. El rugby, compañeros, Zahiras, Lobodan, seguidores de Casa de Nariño en Línea, es el deporte de mayor crecimiento en Colombia, en su práctica, en organización deportiva y en representación internacional, con los Tucanos, es el equipo nacional, tanto en femenino, que se destacan mucho, y en masculino, que también están haciendo camino. No me imagino uno jugando de defensa y así. No, pobres rodillas. Lo matan a uno, pero en el buen sentido. Es una práctica y lo vemos allí en el cuartos juegos de mar y playa. Esta ha sido una de las modalidades que más ha traído a la gente y que, insistimos, es un deporte que está en franco crecimiento en Colombia. Bueno, y con este informe maravilloso de los cuartos juegos de mar y playa, Golfo de Morrosquillo, nos vamos. Como siempre, la invitación en Casa de Nariño en Línea, mañana a las 12 del día, con todas las noticias del Gobierno Nacional y de la Presidencia de la República. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Muy buena tarde y feliz almuerzo. El anterior contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.